quería encontrarme de nuevo con ese viento de San Clemente, digamos. Podría pensar que esa fue mi primera motivación, encontrarme con el viento. Ya después había otras motivaciones, pero esa era la primera. Y como directora, ¿cuáles fueron los primeros retos que te empezaron a surgir al empezar a abordar esta historia? Bueno, a mí lo que me pasó es que resultaba... Siento que es muy complicado porque en el cine hay muchas fórmulas. Es decir, como tiene un lado industrial, hay muchas fórmulas. Y las fórmulas seguramente algunas de esas fórmulas funcionan muy bien para algunas cosas y seguramente para otras no. Y entonces en mi caso yo me encontraba con cosas que mucha gente me decía, las cosas se hacen así, de esta forma, ¿no? Y yo intuía a veces que no era así. Entonces es muy difícil como defender la intuición, no defenderla hacia afuera, sino que uno de verdad diga, no, bueno, no tengo explicación, pero intuyo que tienen que ser así, ¿no? Por ejemplo, yo sentía que tenía que trabajar con niños de San Clemente. Esa fue una de las primeras discusiones. ¿Por qué? Porque yo sentía que ahí estaban los niños de la película. Y aparte, como yo había sido niña en esa playa, yo sentía la única explicación que tenía racional era, bueno, lo que pasa es que son niños acostumbrados al clima. Pero claro, no es una argumentación muy fundamentada, ¿no? Y entonces, claro, había otras argumentaciones muy lógicas, ¿no? Bueno, pero me decían, no, bueno, pero realmente si, por ejemplo, en Buenos Aires puedes hacer un casting muchísimo más extendido, miles de niños, había muchas razones de producción muy lógicas, y yo no sabía por qué, pero no, lo tenía que hacer. Entonces, creo que una de las cosas más difíciles es esa, es de confiar en la propia intuición, que creo que es una guía importante. También saber cuándo no, cuando uno está pensando... ¿Cómo diferenciar cuando uno tiene un capricho y cuando es una intuición? Esa diferencia no es tan fácil de reconocer. Paula, yo quiero saber, se nota que es algo muy íntimo, personal. ¿Hasta dónde es muy Paula? ¿Hasta dónde está Paula en esta niña Cecilia? Siempre esta pregunta no sé cómo contestarla. Te digo porque lo que me pasa es que, o sea, si tú escribes una historia sobre un extraterrestre, es probable que el extraterrestre se parezca a tu abuelito, ¿no? Entonces, o sea, en mi opinión no hay manera de no hacer algo íntimo. Esta historia es bastante literal, pero como le decía Paulita, la actriz, ¿no? Ella me decía, yo me parezco a vos cuando eras chiquita, y le digo, no, para nada, vos sos linda. Yo busqué una actriz linda para mandarme la parte. No, pero te digo, es un personaje. Hay muchas cosas muy literales. Es decir, yo vivía en una casa frente al mar, yo fui a esa escuela donde filmamos exactamente ahí, me pasaron muchas de las cosas que cuento, entonces es muy literal. Pero bueno, me cuesta, no fue una catarsis, una confesión, no lo sentí así yo. Porque pasa mucho que cuando uno quiere escribir una historia que le pasó a uno mismo, acaba metiendo ficción por beneficio de la historia, y entonces después ya no es lo mismo que uno quiere contar de un principio. Sí, porque incluso hasta en los recuerdos, o sea, si tú te pones a recordar lo que te pasó el año pasado, seguramente va a haber mucho de creativo nuevo. Tú le vas a completar el recuerdo algunas partes que no te gustaron, las cambias, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera la memoria es objetiva, entonces menos un relato, cualquier relato, aunque tú me cuentes lo que te pasó ayer en la tarde, seguramente le vas a incorporar mucho de ficción, o sea que... ¿Cómo lograste que fuera tan natural y tan el momento? Bueno, yo eso sí fue un reto, me puse a estudiar mucho durante un año cómo trabajar con los actores, no solo con los niños. Entonces me puse a estudiar mucho y tomé como de maestro a Cassavetes. Entonces me puse a estudiar todo un libro de él y ver todas sus películas y estudiar cómo él trabajaba con sus actores y lo que pensaba. Lo tomé de maestro, digamos, no es la única técnica del mundo, pero yo dije, bueno, voy a seguirlo, voy a tomar este maestro, ¿no? Y entonces, también lo que me pasa a mí es que con los chicos en particular, confié muchísimo en ellos. Yo siento que a veces los directores hablan mucho de que es un problema trabajar con niños, muchos dicen eso, ¿no? Yo no veo el problema. Tengo más problemas con los distribuidores. O sea, los chicos son... creo que el tema es el
pudor, digamos, el pudor de lastimarlos. Lo que a veces hace que el trabajo no sea pleno. Entonces a los niños se les dice, ay, ponete triste como si se te hubiera perdido una muñeca, ¿no? Y los chicos saben que se pierde cualquier niño entiende perfectamente que se pierde una muñeca no es nada grave. Aunque sea perfectamente capaz de hacerle un berrinche al papá porque se le perdió una muñeca, pero sabe que no es grave. Entonces siento que a veces a lo mejor ese es un problema. Entonces yo decidí confiar en ellos y confiar en ellos como artistas, no como niños, sino como artistas. Yo le decía a Paulita de qué se trataba la escena dramáticamente, con toda brutalidad. Le decía, tu mamá no te quiere más. Entonces ella me decía, pero mi mamá no me quiere, o se hace lo que no me quiere. No sé, le digo, trata de abrazarla en la escena a ver si te quiere o no te quiere. Pero a mí me parece que no. Entonces, con esa brutalidad, paradójicamente, yo siento que es más fácil separar la realidad de ficción. Porque siento que Paulita hacía unas escenas dramáticas tremendas, ¿no? Estaba así, tremenda. Decíamos corte, decía, ay, quiero una factura, se cambió, nada de salir de la escena lentamente, no. Tenía una claridad de realidad y ficción, que yo creo que se parece como el despertar de los sueños, ¿no? Que uno no necesita recuperarse muchas horas de una pesadilla, ¿no? Uno tiene una pesadilla horrible y se despierta y está nada, se hace un café, piensa en otra cosa, lo que tiene que hacer en el día, ¿no? No se queda horas. Yo creo que es lo mismo con la realidad y la ficción, ¿no? O sea, Paulita estaba en ficción y de repente en el corte pasaba la realidad. La realidad era completamente distinta. Entonces, así trabajé con él. Con el fotógrafo. Me encantaría saber cómo trabajaste con el fotógrafo. Bueno, fue un trabajo... ese es otro a veces me recomendaban, cuando empecé a trabajar, me recomendaban que hiciera un shooting. Yo no digo que no se pueda hacer un shooting, me imagino que muchos directores hacen shooting maravillosos. Para mí yo me sentí completamente incapaz de hacer un shooting. Nunca pude, me sentaba, hacía dibujitos y bueno, no, terminaba dibujando otra cosa. Bueno, no pude, no. Entonces, en realidad yo tenía un concepto claro, digamos, que era que esta película completa era un recuerdo. Y, es decir, me preocupaba el narrador. Para mí el cine y la literatura tienen un narrador, es decir, ¿desde dónde estoy contando esta historia? ¿Quién la está contando? Igual que la literatura, ¿quién la está contando? ¿Por qué la está contando y a quién se lo está contando? Y yo empecé a trabajar a partir de que era un recuerdo de una mujer adulta que recuerda su infancia. Desde esa distancia está contada. Entonces mi propuesta, la puesta en escena, era que cuando uno recuerda, siempre se acuerda de cosas muy de lejos y algunas cosas con un detalle obsesivo, ¿no? Entonces eso es todo, ese era todo mi punto de partida, que todo es un recuerdo y el contraste entre lo lejano y lo cercano. Y eso es lo que le comuniqué a Wojtek, esa fue mi propuesta para Wojtek, y a partir de ese momento decidimos juntos todas las escenas. O sea, el set. Él decía, ay, pero si hacemos un plano así, muchos planos son ideas de él, absolutamente maravillosas. Después, aparte, por ejemplo, cuando los chicos empezaban a correr, ¿no? Y Wojtek es un camarógrafo extraordinario, además de un director de fotografía y documentalista. Entonces, claro, los chicos empezaban a correr y Wojtek prendía la cámara y corría detrás de los chicos. Y yo, que no estaba en estado físico, corría detrás y no llegaba. Bueno, hasta que al final los alcanzaba. Y entonces era muy bueno porque, digamos, los chicos empezaron a hacer cualquier cosa. Wojtek los filmaba, ¿no? Y yo trataba de incorporar las cosas que ellos hacían naturalmente hacia alguna situación dramática, ¿no? Y de ahí surgieron algunas escenas muy interesantes. Entonces, bueno, el trabajo con él fue completamente, a veces hasta muy caótico, ¿no? En el set. La gente no sabía que íbamos a filmar en el día. Y a veces teníamos planeado filmar otra escena en un rato, pero bueno, los chicos se ponían a correr, venía una niebla y bueno, nos íbamos a correr detrás de ellos. Mi pregunta es en relación con el final, porque, bueno, me llegaron a comentar que el final que estuvo en Guadalajara, cuando la presentaste,
es distinto al final de esta película que se está exhibiendo ya recientemente. Y que no es que le hayas puesto un final diferente, sino simplemente cortaste algunos segundos, pero que eso le cambió completamente el contexto a la historia. Entonces quería preguntarte por qué tomaste esa decisión, si fue alguna sugerencia que te hicieron o tú misma después de verla decidiste hacer ese cambio. No, en realidad lo que pasó es que nosotros estrenamos la película en Berlín solamente 4 meses después de terminar el rodaje. Entonces, en realidad cuando pasamos, yo tenía la sensación de que no había terminado de editar, ¿no? En mi realidad, en mi historia, mi papá no fue desaparecido. Mi padre tenía largas ausencias, se ausentaba, pero siempre regresaba. Siempre regresó. Entonces, en mi primera aproximación a la historia, yo tenía el regreso, estos regresos del padre. Y seguí editando después de Berlín y después de Guadalajara. Y seguí editando porque sentía que no la había terminado de editar. Y bueno, llegué a este momento y en un momento de la edición sentí que este final no solamente concluía, sino que resumía toda la película. Lo sentí así. Dije, voy a hacer esta apuesta, no sé. Hay muchos que me dicen, me gustaba más el otro, y me dicen, me gusta, y bueno. Bueno, para los que les guste más el otro, también tenemos el otro. No lo hemos perdido. Las dos versiones estarán disponibles, ¿no? Sí, las dos versiones estarán disponibles. Gracias. Yo tengo una pregunta. Ahora que cuentas cómo fue un poco el rodaje, como director uno siempre tiene que intentar vincular a los demás con la idea que tienes en la cabeza, ¿no? Que muchas veces a lo mejor uno no sabe para dónde va, pero de alguna manera la gente tiene que tener la seguridad de que va, ¿no? Va hacia algún lado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo juntaste este grupo de personas, el fotógrafo, tu productor, tus sonidistas, todos, para llevarlos a este lugar y hacer esta película? O sea, ¿cuál fue el proceso tuyo para seleccionar todo? Bueno, en el equipo artístico de la película sí me tardé muchísimo tiempo. Y tardé mucho y mi guía fue en la intuición. De repente tenía una certeza. Yo todavía no conocía a Wojtek. Me llegó a sus manos por Jorge Hernández, me entregó un día un DVD, cosas que le voy a agradecer toda mi vida. Me entregó un DVD de un material. Me dice, fíjate este polaco. Y yo vi las primeras escenas y dije, este es el fotógrafo de la película. Yo estaba segura que quería trabajar con él. Me encantó, me gustó muchísimo. Entonces era como, por ahí como intuiciones muy fuertes. Me pasó lo mismo con Bárbara, que tenía un montón de problemas. Bárbara, la diseñadora de producción, no podía ir, estaba complicadísimo. Y yo le digo, no, vos tenés que ir. No, pero entonces, no. O sea, no me fue fácil, tardé mucho tiempo. Y una vez que, las intuiciones fuertes que tuve fueron certeras. Estoy muy contenta con esas intuiciones. Después había que convencerlos que se vayan ahí al medio del viento, no teníamos dinero. Pero todos se entusiasmaron mucho. Sí, fue una aventura, ¿no? Sí. Había momentos que parecía el rodaje del National Geographic. Ahora, Paula, cada director dice que cada película, que es diferente, lo enfrenta ante un problema técnico, pero también ante un miedo personal. ¿Esta película crees que te haya enfrentado? Y si fue así, ¿cuál fue el miedo personal y el miedo técnico? Híjole, tendría todo. No, es que, a ver, miedo, tenía todos los miedos. Todos los personales y todos los técnicos. Bueno, pero hubo alguno a lo mejor que fue realmente difícil para ti en el momento de enfrentar el rodaje o antes del rodaje.
Sí, yo tenía mucho miedo de cómo iba a salir. Sí, no. Porque como era todo muy intuitivo y además teníamos un plan de rodaje que yo de entrada les dije digo, bueno, esto es un poquito aleatorio, o sea, si teníamos que depender del clima. Cuando había sol nos metíamos en los interiores, cuando había niebla nos salíamos, cuando había mal tiempo salíamos y cuando había buen tiempo entrábamos. Era una lógica, ¿no? Entonces, fue tan caótico el rodaje que tenía miedo, pero todos los días veíamos material y el material me gustaba. Entonces enseguida empecé a sentirme confiada. Sí. Tenía unos problemas terribles, aparte con la, ¿cómo se llama? En el pueblo, y unas cosas raras, bueno, pues de repente unos problemas inverosímiles aparecían en medio del rodaje, unas demandas del Ministerio de Trabajo, ¿no? Nos llevábamos a los niños a escondidas, bueno, era una aventura, pero al final de todo eso a la noche veía unas tomas y digo, en general me gustaba. Qué bueno. ¿Cómo fue el proceso de selección de la niña y de los niños? Bueno, ahí intervinieron incluso algunas cosas medias extrañas. Porque yo sabía que quería trabajar con niños en San Clemente, entonces hice un taller actoral un año antes. Y trabajé con todos los niños de San Clemente y de ahí surgieron todos los personajes, casi todos los personajes de la película, los niños de la clase, bueno, todos, ¿no? Pero no había encontrado una niña que yo sintiera, es ella, no había tenido. Pero faltaba un mes para empezar el rodaje, entonces yo sentía que tenía que empezar a trabajar con alguien, ¿no? Entonces empecé a trabajar con otra niña, empecé a ensayar, pero tenía una angustia tremenda porque no me sentía plena, no sentía que era, ¿no? Y 3 días antes del rodaje, allí estaban Wojtek y estaba Sergio Burrola, que es su compositor y mi pareja, y ellos me vieron tan angustiada que me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ir a buscar otra niña. Entonces fueron a una escuela cercana, por suerte ya sabían que estábamos filmando una película y todo, porque si no 2 señores buscando niños de 7 años. Los dejaron entrar al patio de la escuela y ellos seleccionaron, no podían sacar fotos ni nada, pero solamente podían esperar a la mamá a la salida y pedirles que se la dejen quedarse. Y eligieron 15 niñas. Y bueno, pues yo fui rápido y les hice una entrevista actoral. Y ahí estaba Paulita, 3 días antes del rodaje. Así fue como una cosa impresionante. Y le entrevisté y me di cuenta, una entrevista actoral, ¿no? A todo esto yo creo que hay algo que estuvo bueno, porque como yo no tenía tiempo para una introducción, bueno, vamos a respirar, ¿no? A distendernos, a jugar a juegos. Como no tenía tiempo de hacer ningún tipo de introducción, de ensayos, hice un pequeño ensayito, así más un pequeño juego físico, y luego, bueno, imagínate que, me acuerdo del ejercicio que le puse a Paulita, de los primeros, en la entrevista, ¿no? Bueno, imagínate que dejaste la chamarra, porque me habían contado recientemente esa anécdota, dejaste tu chamarra cerca de tu campera, cerca de la estufa, el calentador, se prendió fuego tu casa y mataste a tu hermanito. Pedile perdón a tu mamá. Entonces la brutalidad, que yo no tenía tiempo, yo necesitaba saber si ella tenía resistencia emocional para enfrentar situaciones de ficción límite. Y tal cual, actuaba perfecto. Lo hizo así. Y después corte, digo yo, sorprendidísima, porque le hizo a la primera, me mira así y me dice, ¿eso te pasó a vos?
Y desde ahí ya hubo un encuentro que yo dije, no, confío en esta niña y ella confió mucho en mí también, así, ¿no? Así fue la relación, ¿no? Siempre así, muy directa, al grano, digamos, nada de vuelta. Yo creo que muchas veces, a veces, los actores grandes y chicos no pueden actuar porque no hay un conflicto que actuar. Y muchas veces el problema con los actores niños, creo, que está en la concepción del personaje niño. Es decir, se conciben personajes niños muy ingenuos a veces. Entonces luego pues la culpa no es del actor niño si resulta ingenuo. Es la concepción dramática, ¿no? Entonces, bueno. ¿Le diste complejidad? No, y ella tenía mucha más complejidad después. Es buenísima. Sobre el asunto de la coproducción, es una coproducción Esa Alemania, esa parte también me Francia, da miedo. Polonia, México. Háblanos un poquito, ¿cómo se consiguió armar todo este proyecto con estas coproducciones y qué tan difícil fue filmarlo con todas estas presiones, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Pues la realidad, yo ahorita aprendí un poco en este camino, porque sí creo que es uno de los problemas son las fórmulas, que algunas de las fórmulas son útiles, pero otras no. Y si uno no se conoce a uno mismo trabajando, pues tampoco sabes tú cuáles son caprichos. Pero por suerte tuve como una especie de instinto con esta película. Entonces, aunque tuve propuestas de producción, yo sentía que no iba a poder hacer una buena película en ese contexto, en otros contextos de producción, más industriales. Y por suerte, y bueno, traté durante 2 años de encontrar un coproductor en Argentina. Y tuve muchas posibilidades. Pero no me entendí con ninguno al final. Creo que fue muy difícil para mí eso, como producción. Y entonces, pues más bien Wojtek, entonces yo estaba tan desesperada, dijo, Wojtek, bueno, pues yo voy a aplicar en Polonia y el Instituto Polaco, que también me parece un gesto increíble de México y de Polonia, que 2 institutos de cine hayan adoptado este proyecto como propio, ¿no? Que habla mucho de una concepción humana y universal, ¿no? Y Alemania y Francia fueron por los fondos, que son fondos de apoyo, no es porque... Y esos fondos exigen que haya un productor local, ¿no? Y eso no es fácil. Eso no es fácil, porque no son productores que estén activos en la producción, que estén involucrados en el proyecto, pero que son productores. Entonces la relación es un poco rara. ¿Y qué tenías que mostrar avances? No. ¿Cómo era la relación con ellos? No, es una buena... Es una relación como que si no fuera relación. O sea, ellos están en su mundo y uno está en otro. Entonces, yo creo que no es sano eso. No creo que sea bueno que haya productores que figuren de productores y que no sean productores. Porque al fin de cuentas no es realista. Y entonces llega un momento que aunque ellos sean muy respetuosos y no intervengan, hay un momento que intervienen. Entonces, ¿no? Sobre todo tratándose de fondos. Si ellos fueran pues, inversores en la película y pusieran un dinero, bueno, tú dices, bueno, pero son una especie de... Casi es un trámite lo que hacen, un poco, ¿no? Sinceramente. Porque es como que pasan el dinero por su cuenta, se queda un poco y otro, y otro poco llega. Y bueno, yo creo que es muy delicado eso, que creo que los fondos deberían cuidar mucho Nosotros hemos tenido diferentes experiencias, también hemos tenido muy buenas, ¿no? O sea, no quiero generalizar, simplemente digo que es delicado que es delicado que la gente que está produciendo una película no esté todos plenamente involucrados en la realidad del proyecto. Has dicho que tienes más problemas actualmente con los distribuidores que con los niños en la actuación. Tienes pues, nuevos retos en la distribución.
para que tu película llegue a mucha gente. Sí, no, en realidad no tengo, la palabra distribuidor no es la correcta, porque en realidad no he tenido nunca ningún problema con ningún distribuidor, pero he tenido otros problemas con otras, con otros roles parecidos, que tienen otras denominaciones. Creo que hay mucha, no sé, uno tiene que aprender muchísimo, ¿no? Supongo que como en todas las actividades, hay distintas maneras de ser, ¿no? Supongo que hay distribuidores maravillosos, distribuidores comprometidos y distribuidores indiferentes y distribuidores, hay de todo, ¿no? Yo todavía no he ingresado en realidad en ese mundo, pero sí en el mundo de los agentes de ventas internacionales, y sí es muy es un mundo muy extraño. Sí, es muy lindo. Me gusta mucho los festivales. Siento que es como que a veces también, como en estas como preconceptos de la industria, dicen, bueno, estás en los festivales, ¿no? Como si fuera algo un poquito escolar, ¿no? Pero ahora es el gran momento de la presentación comercial. Y yo, ¿por qué? El gran momento es todo. No, los festivales son extraordinarios, yo no sé por qué, ¿no? ¿Y cómo la gente recibe la película? Pues he visto así públicos, o sea, gente de distintos lados del mundo, y son distintas las reacciones, ¿no? O sea, no sé, hay gente, la película tiene, no sé, como 1 o 2 chistes, no sé si ustedes se rieron, pero en Berlín no se reía nadie. pero bueno, uno hace lo que puede, dice. Este es difícil. Poco. ¿Cuál fue la enseñanza que recibiste de la realización de esta, tu primer película como directora? Sí, es muy difícil. Te la puedo contestar mañana. No sé. Si mañana regresamos todos, yo no tengo ningún problema. No sé, la enseñanza, pues aprendí muchas cosas. Aprendí que tengo ganas de hacer más películas. Que me gustó. Y aparte salió bastante bien. Sí, me gustó hacerla, me gustó. Y ya que estamos hablando de eso, háblanos un poquito por ahí. Oí que ya hay una nueva historia que estás desarrollando, que no quieres hablar mucho de ella, pero pues platícanos un poco. Bueno, se trata de una persona en la época contemporánea. No lo inventes, Paula. No lo inventes ahora. No, estoy trabajando un guión, un texto que estoy trabajando hace mucho tiempo, que lo escribí, también es un cuento, y estoy trabajando inspirada un poco en la vida de mi padre y mi madre, que fueron artistas plásticos, y estoy investigando un poco sobre la plástica. Estoy en un proyecto sobre la plástica y que me interesa mucho hacerlo en cine, porque es visual, porque los cuadros se ven, ¿no? Y quiero trabajar un poco con las obras de mis padres que tengo. Eso estoy trabajando. Wow. Di mucha información. No tanto. ¿Qué tal la relación entre los actores? O sea, por ejemplo, estas dos amigas, ¿no? El personaje y su amiga eran ya amigas, se conocieron en el rodaje, se hicieron realmente amigas. ¿Cómo fue la relación entre tus personajes? Las dos niñas se conocieron allí mismo, en el rodaje. No se conocían y se hicieron más o menos amigas. A veces se peleaban, pero eran muy solidarias en el trabajo. Hay una toma donde hay un sonido que yo dejé, lo dejé conscientemente, que lo estaba dejando, donde vienen las dos niñas que vienen caminando por ahí atrás, casi la primera vez que vienen de la mano y se despiden. Y después sigue Paulita caminando. Bueno, esa escena, hay un pequeño murmullo que no se entiende bien, pero le dice Paulita a Sharon, le dice, ahora decime, ahora, y lo dejé Eran cómplices. Eran cómplices, o sea,
Paulita es un poquito más grande que Sharon. Sharon era muy chiquita en la película, tenía 6 años. Una fuerza, ella también es una fuerza. Y entonces, y Sharon, entonces esta solidaridad, ¿no? Que le decía, no, decime esto, decime, ¿qué tengo que hacer? No, decime esto y yo te digo esto, ya sé. Y bueno, y luego los adultos por ahí estuvieron un poquito, fueron muy solidarios, pero también se cansaban mucho, ¿no? Por ejemplo, Vivi, la maestra, que es una gran actriz, pero claro, los chicos por ahí se olvidaban de que esto era una filmación de una película. Entonces cuando cortábamos, venían, señorita, me corrige la Ahora que contabas de tu siguiente guión, que es con esta cuestión de la plástica, en esta historia aparece un cuadro y es muy fuerte la relación de... No sé si este cuadro tiene que ver precisamente con... Es un cuadro de mi mamá. Sí, es un cuadro que pintó mi mamá y mi mamá hacía esculturitas de caracoles también en la playa. Sí, es un cuadro que... Mi infancia estuvo rodeada de cuadros y sentía que necesitaba un cuadro. Y aparte que me parecía que este personaje de ella, aunque estuviera nada más sugerido, era un artista, la hada madre. Porque se ha hablado mucho de la clandestinidad en militantes políticos, ¿no? En convencidos que quieren... Y no se ha hablado de intelectuales y artistas, ¿no? Que a lo mejor mis padres tenían convicciones bastante radicales, pero eran convicciones. La práctica, la vida que ellos tenían eran artistas. Pero en esa época ser un intelectual y un artista tenía riesgo. No, era... terrible la represión. A veces creo que es muy difícil imaginarla si no se vivió, porque es algo espantoso. Yo quiero preguntarte si hubo algún problema de lo que hablabas, de que no hubo una ayuda en la producción por parte de Argentina. ¿Tuvo que ver algo porque retomas el tema? Mira, no hay ninguna censura. O sea, porque yo he visto que se repite en películas actuales, Héctor Olivera, Marco Beckis han recuperado la historia, pero ¿por qué no te quisieron apoyar? ¿Hubo alguna otra cosa o fue que no hubo el clic con ellos? No hubo ninguna relación directa con la temática. Lo que hay en Argentina, en gente joven, productores jóvenes, todo, es una especie de tedio con el tema, decir otra vez con este tema. En mi opinión, esta especie de tedio es una manera de negar algo que hay en las sociedades donde hubo un crimen social y que es la responsabilidad social. Es decir, sinceramente los países donde hay una dictaduras sangrientas son apoyados por una gran parte de la población. Hay complicidad social y eso es muy difícil de superar. Entonces hay una negación posterior, decir, ay, otra vez, qué tema tan aburrido, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un tema pesado. Pesados para los que es pesado, ¿no? Es un tema que es muy triste porque me parece que pasa en sociedades donde hay un crimen social. La sociedad está impregnada de eso, no es algo que hay algunos que son los malos y otros que son las víctimas. O sea, no hay una censura oficial, pero sí hay una especie de ya autocensura de parte de la población, como tú dices, ¿no? Ya no es tedio, sino a lo mejor ya no quieren pasar a otra cosa. Sí, en la sociedad, pero paradójicamente el gobierno argentino actual está haciendo grandes cosas por los derechos humanos, está juzgando a los asesinos como corresponde, y eso también genera a veces contradicción. O sea, no solo están incómodos con las películas, también con la acción de los derechos humanos. Es decir, también hay una especie de opinión popular en algunos sectores, por suerte no en todos, la mayoría no, que dicen, pues, ¿para qué lo juzgan, no? Otra vez con eso, ya está, ya pasó. Pero en mi opinión, el juicio de los criminales es vital para que se saneen las nuevas generaciones, justamente para que las nuevas generaciones no carguen con la responsabilidad de los criminales, ¿no? Bueno, es mi opinión.
Ok, gracias. Hola, otra vez. Cuando la niña le cuenta el poema, bueno, la descripción, en la playa de las gaviotas gritan porque tienen miedo, ¿a usted le apoyaron sus padres para que fuera artista, sabiendo cómo era ser artista? O porque ahí la madre como que se calla y nada más sonríe, ¿no? Entonces, ¿cómo era la relación de sus padres respecto a usted como artista? No, es sencilla, porque mis padres eran artistas, pero no tenían ninguna especie de apología consciente. Ellos eran verdaderamente artistas, pintaban todo el día e investigaban. Entonces yo recuerdo desde muy chiquita que mis padres me así mostraban la pinacoteca de los genios y me explicaban que Velázquez, que Rembrandt, que yo conocía a los pintores de memoria desde chiquita y también me leía, mi madre, yo leía desde como los 4 o 5 años leía y de hecho me vivía como muy cotidiana el arte. Nunca, de hecho a mí cuando empecé a ir a la casa de mis amiguitas me sorprendía y yo decía, bueno, si ellos llegan de la casa y no dibujan, no leen, ¿qué hacen? Llegan a la escuela, ¿qué se hace después de...? O sea, mi visión era algo hasta práctico, algo hasta que se hace para divertirse, ¿no? Porque además yo no tenía ni televisión ni nada, ni luz eléctrica durante 2 años. Entonces, en realidad, a mí me parece... Lo más divertido que se me ocurría hacer era leer libros y me parecía divertidísimo, ¿no? No lo veía como, ay, voy a hacer arte, no. Cuando veía a los otros niños me sorprendía, a veces me sigue sorprendiendo qué hace la gente para divertirse. Los que no hacen arte, a mí me parecen las cosas más divertidas que conozco. Ahora que contabas de tu siguiente guión, que es con esta cuestión de la plástica, en esta historia aparece un cuadro y es muy fuerte la relación de... No sé si este cuadro tiene que ver precisamente con... Es un cuadro de mi mamá. Sí, es un cuadro que pintó mi mamá y mi mamá hacía esculturitas de caracoles también en la playa. Sí, es un cuadro que... Mi infancia estuvo rodeada de cuadros y sentía que necesitaba un cuadro y aparte que me parecía que este personaje de ella, aunque estuviera nada más sugerido, era un artista, la hada madre. Porque se ha hablado mucho de la clandestinidad en militantes políticos, ¿no? En convencidos que quieren... Y no se ha hablado de intelectuales y artistas, ¿no? Que a lo mejor mis padres tienen convicciones bastante radicales, pero eran convicciones. La práctica, la vida que ellos tenían eran artistas. Pero en esa época ser un intelectual y un artista tenía riesgo. No, era terrible la represión. A veces creo que es muy difícil imaginarla si no se vivió, porque es algo espantoso. No hay ninguna censura. O sea, porque yo he visto que se repite en películas actuales, Héctor Olivera, Marco Beckis han recuperado la historia, pero ¿por qué no te quisieron apoyar? ¿Hubo alguna otra cosa o fue que no hubo el clic con ellos? No hubo ninguna relación directa con la temática. Lo que hay en Argentina, en gente joven, productores jóvenes, todo, es una especie de tedio con el tema. Decir otra vez con este tema. En mi opinión, esta especie de tedio es una manera de negar algo que hay en las sociedades donde hubo un crimen social y que es la responsabilidad social. Es decir, sinceramente los países donde hay una dictadura sangrientas son apoyados por una gran parte de la población. Hay complicidad social y eso es muy difícil de superar. Entonces hay una negación posterior, decir, ay, otra vez, qué tema tan aburrido, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un tema pesado. Pesados para los que es pesado, ¿no? Es un tema que es muy triste porque me parece que pasa en sociedades donde hay un crimen social. La sociedad está impregnada de eso, no es algo que hay algunos que son los malos y otros que son las víctimas. O sea, no hay una censura oficial, pero sí hay una especie de ya autocensura de parte de la población, como tú dices, ¿no? Ya no es tedio, sino a lo mejor ya no quieren
pasara otra cosa. Sí, en la sociedad, pero paradójicamente el gobierno argentino actual está haciendo grandes cosas por los derechos humanos, está juzgando a los asesinos como corresponde, y eso también genera a veces contradicción. O sea, no solo están incómodos con las películas, también con la acción de los derechos humanos. Es decir, también hay una especie de opinión popular en algunos sectores, por suerte no en todos, la mayoría no, que dicen, pues, ¿para qué lo juzgan, no? Otra vez con eso, ya está, ya pasó. Pero en mi opinión, el juicio de los criminales es vital para que se saneen las nuevas generaciones, justamente para que las nuevas generaciones no carguen con la responsabilidad de los criminales, ¿no? Bueno, es mi opinión. Ok, gracias. Hola, otra vez. Cuando la niña le cuenta el poema, bueno, la descripción, en la playa de las gaviotas gritan porque tienen miedo, ¿a usted le apoyaron sus padres para que fuera artista, sabiendo cómo era ser artista? O porque ahí la madre como que se calla y nada más sonríe, ¿no? Entonces, ¿cómo era la relación de sus padres respecto a usted como artista? No, es sencilla, porque mis padres eran artistas, pero no tenían ninguna especie de apología consciente. Ellos eran verdaderamente artistas, pintaban todo el día e investigaban. Entonces yo recuerdo desde muy chiquita que mis padres me así mostraban la Pinacoteca de los Genios y me explicaban que Velázquez, que Rembrandt, que yo conocía a los pintores de memoria desde chiquita y también me leía, mi madre, yo leía desde como los 4 o 5 años leía y de hecho me vivía como muy cotidiana el arte. Nunca, de hecho a mí cuando empecé a ir a la casa de mis amiguitas me sorprendía, yo decía, bueno, si ellos llegan de la casa y no dibujan, no leen, ¿qué hacen? Llegan a la escuela, ¿qué se hace después de...? O sea, mi visión era algo hasta práctico, algo hasta que se hace para divertirse, ¿no? Porque además yo no tenía ni televisión ni nada, ni luz eléctrica durante 2 años, entonces en realidad a mí me parece... Lo más divertido que se me ocurría hacer era leer libros y me parecía divertidísimo, ¿no? No lo veía como, ay, voy a hacer arte, no. Cuando veía a los otros niños me sorprendía, a veces me sigue sorprendiendo qué hace la gente para divertirse. Los que no hacen arte, a mí me parecen las cosas más divertidas que conozco. Si ya no hay más preguntas, Paula, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, que hayas venido a compartirnos esta, de verdad, esta muy linda, muy sincera y muy hermosa película.